19:34 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y tenemos una de esas noticias que a Nico le encantan, una de esas noticias que a Nico le copan, que Nico le agarra, le hace una sonrisa a la cara con solamente pensar en estas noticias. Comentanos, Nico, de qué se trata. Así es, nena, justamente en Texas se ha aprobado la aportación constitucional de armas y no va a ser necesario un permiso para aportar armas en ninguna parte del estado. Ya me veo acá los comentarios, pero vos le querés dar armas a todo el mundo, además yo quiero. En Estados Unidos todavía no se puede así, pero algún día lo vamos a lograr en todo el mundo, no tengan duda alguna. Ahora, yendo a la noticia propiamente dicho, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó justamente esta semana una ley que habilita lo que se conoce como portación constitucional, lo cual está reconociendo un derecho relacionado a la segunda enmienda de la Constitución y que no va a haber ningún tipo de, no va a hacer falta ningún tipo de licencia, o restricción que pueda limitar justamente las armas. La ley, por si la gente la quiere leer bien, toda completa en inglés, es la ley HB 1927, que a partir del 1 de septiembre va a eliminar todas las licencias de portación de arma a cualquier persona de más de 21 años que podrá portar en la vida pública, tanto abiertas como ocultas. Porque acá hay una cuestión legal en Estados Unidos en la cual solamente 20 estados son los que autorizan portar un arma de forma oculta, o sea que no se te vea. Porque vos en Texas ahora mismo podrías andar con tu arma tranquilamente siempre y cuando se vea. Ahora lo vas a poder también tener de forma oculta. Y todo esto no es que surge en un contexto en el cual al gobernador republicano, justamente Texas, quiso hacer esto, sino también es un poco para una frase muy polémica que dijo Biden, en la cual hay que recordar que Joe Biden, como ya estuvimos hablando, como la presidenta también Kamala Harris, habían propuesto y han tenido ataques muy fuertes contra la segunda enmienda y contra las armas, y volvió a pedir la prohibición federal de los rifles de asaltos Biden, y dijo que la segunda enmienda ya no tiene más sentido porque si quieres enfrentar al gobierno, hoy en día necesitas casas F-15 y bombas atómicas. Y yo desde acá le digo, algún día los vamos a tener y lo... Eso en algún momento fantasía mía. Justamente ahora en Texas se suma y es el estado número 20, el cual permite justamente la aportación de arma constitucional sin la necesidad de propiamente dicho un permiso, entre muchas comillas. ¿A mí? Sí, hablando también lo de Biden, lo que dijo, que no quiero dejarlo pasar, un espanto lo que dijo en la conferencia, hablando del tema de los patriotas, ¿viste? Como él habla, eso, la sangre de los patriotas, dijo. Se salteó una frase de 1787 de Thomas Jefferson, un patriota fundamental, esa frase, eso fue criticado en las redes sociales. Desconocimiento total de la historia, un desprecio total de los padres fundadores, cuando Thomas Jefferson en realidad lo que había dicho era el árbol de la libertad debe ser refrescado de vez en cuando con la sangre de patriotas y de tiranos. Y él decía, esos que hablan de la sangre, de los patriotas, dice, bueno, si quieren enfrentarnos, que utilicen, como decías Nico, los F-16, armas nucleares, amenazando, ¿no? Aparte, gran parte del pueblo de Estados Unidos, en ese tono que tiene. Por eso digo, esto que se está generando, no solamente hay otros proyectos en otros estados también, que en uno de los estados se volteó esta idea, este proyecto de ley, pero hay otros que se están también en esta misma onda. Y es lo que yo vengo diciendo, que cada vez se convulsiona más Estados Unidos y con estas agresiones de parte del gobierno a sus ciudadanos. A mí me parece que esto de las portaciones de armas y algunos enfrentamientos que se puedan llegar a escalar, como por ejemplo lo que está pasando en Chicago, que es todos los fines de semana, toda la semana una matanza constante, récord en muertes y en enfrentamientos con armas y en las calles con ametralladoras. Eso es noticia todos los días. Hay por lo menos un hecho donde hay una víctima fatal. Eso también hay que tener en cuenta que se está volviendo una zona bastante violenta en algunos lugares, en algunos estados. Bien, me sorprende mucho lo que marcaste, ahí te dejo hablar ahora, con respecto al tono amenazante de Biden, ¿no? Porque creo que no estamos en situación en Estados Unidos como para andar en esos tonos ni en esas situaciones, y que por mucho menos a Trump se lo intentó bajar e incluso se le eliminaron las redes sociales cuando él ni siquiera estaba defendiendo ese tipo de cosas. Es verdad lo que estás diciendo, eso es muy grave lo que dijo Biden, y no hubo ningún tipo de, ni siquiera digo censura, ni siquiera, o sea, digo que se le hayan revisado el discurso, pero también eso es cierto de que
ahí están las famosas cartas, tarjetas que le dan a Biden, que le dicen léete tal cosa, y bueno, nos damos cuenta que las lee y se equivoca, por eso se pierde frases. No digo que sea él el que está equivocado en lo que dice, y que no se acuerde, sino que no tiene noción, muchas veces se pierde en algún momento y no sabe lo que dice. Bien. Pero bueno, básicamente sí, es así, eso es cierto. Los F-16, aparte que son pagados por los impuestos de Estados Unidos, ¿no? El Pentágono. Sí. ¿Horacio? No, hay mucho para analizar respecto a Creepy Joe, pero hay un tema que creo que sería interesante tocar en algún momento. Sabemos que los tiempos en radio son tiranos. Una conferencia especial exponiendo argumentos a favor y en contra de la libre portación de armas. Yo claramente soy un acérrimo defensor de la libre portación, porque como diría, no reduce el crimen. Posiblemente no lo reduce, tampoco lo incrementa, porque si la idea es quitarle a una persona la potestad de poder defenderse o incluso atacar, pues si no, si yo un arma me puede dañar, ¿cuál sería el argumento moral, por ejemplo, para que a mí me impidan ir a boxeo? Porque diría, no, un tipo de 2 metros con reflejo y entrenamiento también podría usar sus puños como arma, y que de hecho lo he sabido usar para defenderme más de una ocasión. Digo, entonces las armas son una extensión en todo caso. Es como decir, a mí me encanta American Dad en un momento de su primera temporada, porque tenía mucha realidad. Y en un momento el protagonista pone un arma en la mesa y dice, bueno, a ver, mata. Dice, ¿ves? Las armas no matan. Si el arma vos lo pones en la mesa y no mata. Ahora, la persona que quiere cometer un delito lo va a cometer independientemente de esté permitido o no el uso de armas. Y si no, vayan a entrar conmigo cuando tenemos que hacer las donaciones al merendero. Vénganse en una noche, lo que le gusta hablar mucho desde Twitter, cómo es la realidad en los barrios más carenciados, donde estás vos solo frente al mundo. Y donde la posesión de armas es una realidad empírica. No hay gente que no tenga armas. Hay una persona que está dispuesta a robar y a quitar una vida para robar. Y alguien le dice, no, pero te vamos a prohibir el uso de armas porque seguramente que esa ley sí vos la vas a respetar. No vas a respetar la de no robarás y no matarás, pero la de que no vas a portar armas solo te vas a respetar. Así piensan muchos progres. Sí quiero tocar un tema que creo que es esencial, al menos para cerrar este bloque, para no extendernos tanto los argumentos pro y en contra de las armas, que es el siguiente. La segunda enmienda está hecha, para los que no la han leído, para defender la primera enmienda. Simplemente quiero cerrar con eso. ¿Qué dice la primera enmienda? Bueno, tarea para la casa, busquen primera enmienda, segunda enmienda, y se van a dar cuenta que la segunda se hizo para defender las libertades de la primera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que siempre insistimos? No es que nosotros, la derecha, los más conservadores, los más clásicos, los más tradicionalistas, los más patriotas, estemos en contra de las libertades. Simplemente somos realistas que la libertad termina siendo un ejercicio concreto y se defiende en forma concreta. Solamente planteo eso y creo que habría que ver cómo repercute, digamos. Porque insisto, o sea, hay gente que independientemente con o sin deportación actúa y actúa en forma violenta. Recordemos al gran héroe Bolsonaro, cuando en una conferencia que realiza, una conferencia privada, creo que era en una iglesia evangélica, si no me equivoco. Con 2 mujeres. Con mujeres, dice, ¿qué define más a una mujer? ¿Un papelito que dice, que habla de igualdad? ¿O un arma? Digamos, ¿no? Vayan a ver lo que sucedió en España. ¿Qué pasó cuando las mujeres se enfrentaron y no tenían rifles y otros no? Y bueno, esa es la realidad. Claro, lo que quiere el gobierno es quitarle las armas a la gente de bien, ¿no es cierto? Para que no se pueda defender de la gente del mal, ¿no es cierto? Claro. Es así, es básicamente... No, para que dependa del Estado para defenderse de la gente del mal. Claro, porque ese es el tema. Porque si a mí vienen a mi casa y yo estoy armado, yo saco a los delincuentes de mi casa enseguida. Si no, yo tengo que llamar a la policía, esperar que la policía llegue, rogar que no me maten hasta que llegue la policía. En caso de que el delincuente se escape con todas mis cosas, tengo que depender del Estado para ver si la puedo recuperar en un momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, en una situación, en menos de 30 segundos yo resolví la situación y en la otra tengo que estar 2 años con el Estado para ver si puedo resolver. En un país que aumenta la criminalidad hace bastante tiempo, ya eso es otra cuestión. Sí. Y déjame dejar otra tarea para la casa. Yo dejo una tercera como docente de última hora. Busquen, porque se habla mucho de los casos de Estados Unidos, las masacres y demás. Busquen el caso de Suiza para todos estos, que la mayoría tienen una cosmovisión europeísta de las no armas y todas estas cuestiones. Busquen qué pasa en Suiza, si están las armas prohibidas o cómo funciona ahí la cuestión, que se van a llevar más de una sorpresa. Y después fíjense la cantidad de delincuentes armados en sus respectivos países. Sabemos que nos escuchan por diferentes países a la resistencia. Busquen si en sus países es legal la aportación de armas y busquen las estadísticas sobre crimen armado en sus países para ver si el hecho de que las armas estén prohibidas en sus países ha bajado la cantidad de delincuencia armada en las calles.
Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además, transmitimos por twitch.tv/la-resistencia y los videos se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.